los ciclos clínicos, y neurología la van a ver conmigo una parte de la especialidad en la cátedra de salud mental. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de caídas en la tercera edad, es un tema muy amplio, no es un tema tan específico como aparecen otros temas en la literatura, no es un capítulo aparte de la literatura médica como uno está acostumbrado a leer en los libros de medicina, como puede leer trastornos hepáticos o trastornos cerebelosos o trastornos vasculares. Es un tema muy amplio y es muy abarcativo. Y bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una población cada vez más longeva, la expectativa de vida en los últimos años aumentó muchísimo, pero no, esto no fue de la mano de un aumento de la calidad de vida de las personas. Sí tenemos una expectativa de vida mucho más alta que hace 20, 30 años, es muchísimo más alta, a pesar de que no mejoró la calidad de vida, por lo menos en los países menos desarrollados. Las causas de caídas en la tercera edad son muchísimas. El tema es que uno cuando habla de caídas, antes de hablar de la caída tiene que hablar del equilibrio. Y para que conservemos el equilibrio necesitaríamos 3 sistemas completos. Necesitamos un sistema visual, un sistema auditivo y un sistema propioceptivo. El tema es así, ustedes saben lo que es la sensibilidad propioceptiva, que es la sensibilidad profunda, que es la sensibilidad que tiene que ver con la palestesia, batiestesia y varestesia, que son las sensaciones de la presión, la sensación de la posición, vibración. Me pueden frenar cuando quieran, si tienen alguna pregunta, y lo ideal es que lo hagan, si tienen alguna pregunta no tengo problemas, así que me frenan, esto no tiene que ser solamente unidireccional. Estos 3 sistemas que hablamos de la visión, la audición o el aparato auditivo y el aparato perceptivo se integran a nivel cerebeloso y cerebral dándonos el equilibrio. El órgano que integra, o el órgano por excelencia el equilibrio, es el cerebelo. El cerebelo está dividido en varias estructuras y funciones, pero lo más importante es que coordina el equilibrio. Ahora, uno puede perder un sistema o estar deficitario en el sistema visual, en un trastorno auditivo o en un trastorno propioceptivo que sería la sensibilidad profunda. Y conservar igual el equilibrio. El tema es, si yo pierdo 2 de los sistemas o tengo deficitario 2 de los sistemas, el equilibrio es muy, muy complejo de mantener. Es decir, yo puedo perder la visión y mantener una marcha y una postura estable y mantener el equilibrio. Ahora, si pierdo la visión, pero además tengo un trastorno que se llama neuropatía, por ejemplo, que es lo más común, que me trae un trastorno de la sensibilidad profunda, de la sensación de cómo están las posiciones de mis piernas frente al espacio, bueno, ahí ya no puedo mantener el equilibrio. Si tengo un trastorno visual y además tengo un trastorno auditivo, ustedes saben que el oído tiene 2 funciones, tiene la estática y la acústica. Y son independientes, o más o menos independientes, pero uno puede perder la audición, audiométricamente medida, en forma absoluta, y tener un aparato auditivo frente al equilibrio que sea normal o casi normal. Y uno puede tener un trastorno en un oído que genere un problema del equilibrio severo y tener una audición normal, es decir, que son pseudo independientes. Por eso el octavo par, ¿vieron los pares craneanos? El octavo par craneano se llama estato acústico, porque tiene que ver con la estabilidad y con la acústica. Estamos hablando del oído. Entonces, si uno pierde un sistema, yo pierdo el aparato auditivo, el aparato completo auditivo, en la audición y en la estabilidad, pero mantengo la visión y la propiocepción normal, mantengo el equilibrio. Ahora, si yo tengo una pérdida de ambos oídos, o del equilibrio por un problema auditivo, y además cierro los ojos, en ese momento pierdo el equilibrio, porque el sistema aguanta perder una de estas 3 funciones, pero no aguanta perder 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Denme un segundito. Denme un segundito que cambio la pantalla. Hola, Lita, ¿qué tal? Bien. Profe, De todas maneras, sí, decime. tengo una pregunta. Yo no sé si soy la única, pero yo no sé si usted está compartiendo pantalla porque no se ve. Estoy compartiendo la pantalla. ¿El resto me ven? No se ve. O sea, vemos tu imagen, pero no si estás compartiendo un PowerPoint o algo. No, no estoy compartiendo PowerPoint.
Ah, listo, está bien. Ah, no, entonces sí. Está bien. Está bien. Bien. Tomen nota de lo que les parezca, si ya queda grabada no va a haber mucho inconveniente, pero lo más importante es que puedan prestar atención y que sea dinámico y que me pregunten en lo que tengan dudas, o en lo que hayan leído y no les quede del todo claro. De todas maneras, yo les mencioné las 3 estructuras que hay que mantener para tener un equilibrio normal. Sin embargo, las causas en la tercera edad de trastornos del equilibrio y de caídas, en general no es pérdida de una de estas 3 funciones. Puede ser el déficit de una de las funciones, pero en general las caídas en la tercera edad, la inmensa mayoría de las causas se debe en general a la polifarmacia, la polimedicación. Esa es la causa más común. Además hay otras, como la hipotensión postural, los trastornos del equilibrio producidos por otras enfermedades, como por ejemplo neurodegenerativas, los trastornos articulares, las fracturas, las faltas en realidad señalización, hasta aún en las calles. Ustedes vieron que las calles en general no tienen todas rampas, no tienen la seguridad que tienen que tener, las veredas tampoco tienen la seguridad que tienen que tener. En general, muchas veces son factores económicos, sociales y culturales los que generan las caídas. El problema de la caída, ustedes saben que la caída de tercera edad, sobre todo, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas, el índice de osteoporosis es mayor, un poco mayor en la mujer que en el hombre. Y ustedes saben que la tercera edad, una caída con una fractura, tiene hasta una mortalidad alta. No me refiero a la mortalidad específicamente en el momento de la caída, que sería un poco más raro, a pesar de que no es rarísimo, sino me refiero a la mortalidad medida al mes de la caída. Por ejemplo, una persona se cae, se fractura una cadera, ingresa al sistema hospitalario, se pide la prótesis de la cadera, ingresa al quirófano, se hace un reemplazo total de la cadera, y el problema es la salida del quirófano. Sale con quizá una anemia, o quizá hace una infección de la herida posquirúrgica, o un problema o una infección posoperatoria, y el paciente, supongamos que muere por una trombosis venosa profunda en el posoperatorio. La muerte en realidad está atribuida a la caída. Lo que pasa es que quizá sucedió 20 días después o 25 días después de la caída. Y en general entonces no se dice, se cayó y la mortalidad fue justamente por la caída. A pesar de que el factor mediato justamente sí fue la caída, porque la caída es lo que provocó la fractura es lo que lo mandó al quirófano, el quirófano salió al posoperatorio, y el posoperatorio se complicó con otra situación, por ejemplo, una infección posoperatoria o una neumonía intrahospitalaria. Y eso termina matando a pacientes. Entonces, ¿la caída lo mató? Y en forma indirecta sí, está claro la situación, ¿no? Bien. Sí. El tema de la polifarmacia es que estadísticamente nosotros tenemos en los pacientes de más de 80 años, por lo menos en Argentina, la inmensa mayoría de los pacientes, de manera estadística medida, está consumiendo más de 5 fármacos. 5 fármacos quizás que sean absolutamente necesarios, o el paciente es un hipertenso, o es diabético, o tiene una dislipemia y está medicado para estas 3 cosas, más un antiagregante plaquetario, más alguna otra situación, que es muy difícil a veces de medir en la polifarmacia, porque una cuestión es que esté medicado con 3 o 4 fármacos y otra con 9. En la polifarmacia es muy difícil medir no solo los efectos secundarios farmacológicos, sino las interacciones farmacológicas. Y las interacciones farmacológicas son las que pueden llevar a una arritmia pasajera, o a una hipotensión postural, o a un trastorno del equilibrio por sí mismo, justamente por el mismo fármaco que están consumiendo. Por ejemplo, esto sucede muchísimo con los psicofármacos. Los psicofármacos o los sedantes, se llaman también ansiolíticos. Los sedantes se dividen, sedantes menores que son los ansiolíticos, o sedantes mayores que se llaman los antipsicóticos. Los fármacos que muchas veces se utilizan en la tercera edad con una prescripción muy clara. También los psicofármacos, ustedes saben que tienen una sobreprescripción en la población general muy alta, con lo cual hay que tener mucho cuidado, porque además de provocar trastornos de equilibrio, pueden provocar trastornos cognitivos, pese que también se utilizan cuando hay trastornos cognitivos. Cognitivos me refiero a la memoria, a la abstracción, a la orientación, al juicio, al cálculo, sin hablar de una demencia, que sería ya un trastorno mucho más avanzado, progresivo. Y todos estos fármacos, casi todos los psicofármacos, provocan trastornos del equilibrio per se, por sí mismos.
Entonces, a polifarmacia hay que agregarle la enfermedad preexistente que tenga la persona. Si la persona además tiene, supongamos, una enfermedad de Parkinson, y uno está acostumbrado a pensar que el Parkinson tiene solamente temblor, pero el Parkinson no se define por el temblor, justamente, se define por una constelación de síntomas. Aparece el temblor, aparece rigidez, aparecen movimientos lentos, y aparece inestabilidad postural, que hoy en día es uno, por ejemplo, de los 4 síntomas cardinales de la enfermedad. La inestabilidad postural que provoca la enfermedad de Parkinson es justamente el síntoma menos tratable. Es más fácil tratar un temblor, o tratar una rigidez, o los movimientos lentos, pero la inestabilidad postural y el trastorno del equilibrio provocado por la enfermedad de Parkinson es lo más difícil de tratar, al menos farmacológicamente. Uno lo puede tratar quizá con alguna medida física, o kinésica, o de rehabilitación, pero es muy difícil de tratarlo farmacológicamente. A su vez, vamos a poner el ejemplo que dijimos recién de un Parkinson. A su vez, la medicación que utilizamos para un paciente con Parkinson, para bajar el temblor, para bajar la rigidez, para mejorar los movimientos, justamente provoca hipotensión. Si el paciente era un normotenso, yo le estoy bajando la presión. Y la hipotensión, que además puede generar la propia enfermedad, que en general se llama hipotensión postural. La persona se levanta y baja la presión por sus mecanismos compensatorios están disminuidos, porque tiene un trastorno del sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que el autónomo es lo que no controlamos con la voluntad. Por ejemplo, el tono vasomotor, o el tono motor de los vasos, de las arterias y de las venas. Entonces la persona, por ejemplo, con Parkinson, a su vez, tiene una hipotensión postural propiamente dicha por la enfermedad. Si a su vez lo hipotensamos sin querer, obviamente, pero por un efecto secundario del fármaco que utilizamos para la propia enfermedad, y además, uno de los síntomas de la enfermedad es la inestabilidad, a veces se nos complica mucho y complicamos más la situación por el tratamiento y tenemos más problemas que beneficios. Entonces, el tema de la farmacología en la tercera edad es sumamente importante, porque tenemos una serie muy importante de pacientes tratados, y ya estadísticamente, después de los 80, la polifarmacia existe porque la inmensa mayoría de las personas está tratada con 5 o más fármacos. Por lo que sea. Por lo que sea. Si a su vez, por ejemplo, hablamos nuevamente del mismo ejemplo que les di del Parkinson, que la persona era un hipertenso previo y que estaba tratado con antihipertensivos, quizá la propia enfermedad de Parkinson haga que yo tenga menos requerimiento del antihipertensivo, porque la propia enfermedad genera hipotensión. O el fármaco que le doy para la enfermedad genera hipotensión. Entonces quizá no requiere el antihipertensivo que previamente tomaba. Por eso es un juego farmacológico que es muy, muy individualizado. Vieron que hoy la medicina se está tratando de tomar como un traje hecho a medida, porque la verdad que es muy individualizada, y así debiera ser. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Frenamos, me avisan, me frenan, me preguntan. Esto no va a ser una charla muy larga, pero lo importante es que ustedes, bueno, cualquier duda que tengan, ya tienen mi teléfono, me lo comentan después. Yo les di un ejemplo muy típico, me gustaría darle muchísimos ejemplos más, pero el problema de las caídas en la tercera edad es la mortalidad que genera. La mortalidad por la caída es extremadamente alta, como les mencioné hoy inicialmente, no solo medida en forma directa por la propia caída, sino por todas las complicaciones que generan, incluso hasta por trombosis postraumática, por cuadros de fracturas, por cuadros que lo llevan al paciente a un ingreso hospitalario. Otras causas, tenemos muchísimas causas de caídas, hay causas neurológicas, hay causas cardiológicas, hay causas, como les mencioné hoy, que tienen que ver con lo ambiental. Lo ambiental en nuestros países, o en nuestros países que no están en vías de desarrollo, no está totalmente consolidado, por así decirlo. Ustedes vieron que si salen a cualquier calle o vereda céntrica y tienen que tomar un colectivo o cruzar una calle, se hace difícil para una persona que tenga algún trastorno en la marcha, por más discreto que sea. Una persona de tercera edad que anda a otra velocidad y con alguna comorbilidad extra, se le hace difícil salir a la calle. Así como se le hace difícil salir a la calle, por ejemplo, a un paciente con una discapacidad motriz. Hoy en día hay rampas, hay algunos colectivos con rampas, algunos accesos con rampas, pero no hay rampas en todas las calles, no hay rampas en todas las esquinas, las veredas no son homogéneas. El tema de
de lo ambiental tiene mucho que ver con la tercera edad. La gente muchas veces se cae no por una patología preexistente, sino justamente porque los medios ambientales no están acordes como para que la persona salga. ¿A ustedes qué les parece que se podría mejorar de lo ambiental en una calle típica acá en la ciudad de Bahía Blanca? Menciónenmelo. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los obstáculos? Las baldosas, bueno, no sé, nosotros en una BP vimos que el último en realidad, que una señora se caía porque una baldosa estaba floja y se quebraba. Sí, ¿qué más? ¿Qué les parece? Las bajadas, las rampas, que no hay casi Las ninguna. bajadas, las rampas, las señalizaciones, las entradas y salidas de los edificios, las bajadas en la calle, las entradas y salidas a un banco, las entradas a un cajero automático. Una persona con una discapacidad no puede tener un cajero automático. Bueno, puede, pero es muy difícil. ¿Cómo ingresa? Y uno, hasta que no se lo imagina, en realidad le cuesta comprender la magnitud del problema. Imagínense con una silla de ruedas entrando, haciendo la vida diaria que tienen que hacer. Está todo muy limitado. Se entiende que la persona está limitada, pero el tema es que lo ambiental limite más a la situación. Si calculamos que en la tercera edad tenemos una polifarmacia, tenemos enfermedades preexistentes, tenemos comorbilidad, tenemos una situación ambiental que no es acorde, las caídas indefectiblemente son más comunes, son más frecuentes. Y no es una causa menor de mortalidad. Así como uno escucha que los accidentes domésticos son una causa problemática en la pediatría, en la tercera edad el accidente doméstico es muy común. Y no estoy hablando de que tenga que generar mortalidad sí o sí, estoy hablando de que genere una comorbilidad extra. Una persona con una fractura de cadera necesita, luego de la fractura en el posoperatorio y saliendo todo bien, necesita kinesiología, necesita rehabilitación, necesita mejorar su marcha nuevamente, necesita adaptarse al problema que tiene, sin generar complicaciones. Esto genera un gasto energético, un gasto económico, un gasto social, familiar, que no es algo menor. Sin hablar de que no tengo una enfermedad, como les dije, preexistente o una enfermedad generada por el daño que le provocó la caída. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bien. ¿Pudieron leer el tema de algún lugar? ¿Cómo? ¿Pudieron leer el tema de las caídas de algún artículo, de algún lugar, de algún libro? Yo del Rubinstein. Sí, del Rubinstein. Sí. Rubinstein está bueno. ¿Y qué les llamó más la atención de lo que estamos hablando y de lo que pudieron leer? Y tal vez que muchas cosas pueden ser prevenibles. Sí, sí, sin dudas. ¿Qué más? Yo creo que en el Rubinstein, por lo menos yo no lo leí, lo de la polifarmacia no sé si estaba, que era una de las principales causas. Sí, es que es una de las principales causas. Por eso es difícil no solo contextualizar el problema, sino ser abarcativo y tratar de tener una visión más global del problema. A las personas de tercera edad, como a los pacientes con algún tipo de discapacidad, en general están relegados. Están relegados por una situación política, por una situación económica. Fíjense que nosotros no tenemos el respeto incluso por la tercera edad que se tiene en otros países. Y esto no es una crítica ni política, no tiene nada que ver con ninguna bandera de ningún tipo. En el Medio Oriente y en Oriente, a la tercera edad es la persona a la cual se le pide consejo, a la cual se le pide, al tener experiencia, es a la cual la gente conversa con la gente de tercera edad pidiéndole consejos y pidiendo ayuda. En nuestro país la persona de tercera edad en general está descartada, y hasta lo podemos ver, ustedes tienen abuelos o bisabuelos, y fíjense que es la persona que menos trascendencia se le da. Hasta trascendencia pública, me refiero también, hasta trascendencia económica, fíjense los sueldos de las jubilaciones que tiene un jubilado común. Si uno piensa en las jubilaciones, en nuestro país es muy difícil de que una persona jubilada con una jubilación común se pueda mantener por sí mismo. Si estamos hablando de una polifarmacia,
de 5 fármacos, donde el promedio no baja entre 8.000 y 10.000 pesos por mes, con una jubilación mínima, es casi imposible sostener solamente la farmacología diaria. Ni hablar de lo ambiental que mencionamos, no tenemos tampoco una calle preparada, un banco preparado, un edificio preparado, incluso hasta las ambulancias, a veces que parece paradójico, no están preparadas para subir fácilmente una silla de ruedas, no tenemos ni montacargas, no tenemos plataformas, solamente depende del esfuerzo físico humano. Cuando uno tiene que levantar a un paciente que está sobre una silla de ruedas y pesa 120 kilos, más la silla, más la ropa, es casi imposible levantar la silla para subir una ambulancia con menos de 3 personas. Y las ambulancias están preparadas al máximo con 2. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, para mejorar la situación y la situación ambiental de los pacientes de tercera edad, máxime si tienen caídas. El tema se puede prolongar muchísimo más, yo no lo quiero hacer mucho más largo, les voy a dar 2 o 3 ejemplos de lo que habíamos mencionado de los déficits sensoriales. El déficit sensorial más común visual de la tercera edad es la catarata. La catarata es la opacificación del cristalino, el cristalino es un medio de refracción, que cuando se opaca disminuye la agudeza visual. Obviamente hay un montón de otros trastornos visuales, desde vicios de refracción a trastornos de la retina, a glaucomas, pero el más común es la catarata. El trastorno auditivo que va a generar más problemas con el equilibrio en la persona son los trastornos auditivos degenerativos. Y los trastornos de la propiocepción más comunes que generan inestabilidad son las neuropatías. ¿Qué es una neuropatía? Es la afección del nervio periférico. El nervio periférico tiene una porción sensitiva y una porción motriz. Si disminuyo, si la neuropatía es más periférica, más motriz, tengo un problema en la movilidad. Y si es más sensitiva, tengo un problema en la sensibilidad, en la percepción de la sensibilidad. Y justamente es la percepción de la sensibilidad profunda la que nos da la idea de cómo está la postura del cuerpo frente al espacio. Entonces, si la neuropatía es sensitiva, tengo un problema de equilibrio. Y si es sensitiva o motora, el problema de equilibrio es mayor porque además tengo un problema en la movilidad. ¿Se entendió? Bueno, no quiero alargárselos mucho más. Esto hubiera sido mucho más práctico y más claro en lo presencial. Creo que con el correr de los años y de la carrera de ustedes van a tener oportunidad de podernos encontrar cuando quieran. Ustedes tienen mi teléfono, les voy a pasar el mail mío por si tienen alguna duda. Es ecrespo1970@hotmail.com. No quiero hacer mucho más largo esto, pero las causas más importantes de las caídas en la tercera edad las mencionamos todas. Hay innumerable cantidad de causas, innumerable cantidad de consecuencias, pero las más importantes son las que mencionamos, y no hay que menospreciar lo ambiental. Lo ambiental en nuestros países es una de las causas primordiales. Muchas veces es más importante, y en muchos lugares es más importante lo ambiental que la enfermedad o lo que trae ya el paciente previamente. Bueno, chicos, espero que haya salido bien la grabación. Cualquier duda me contactan. Profe, con respecto a eso, no sé si por ahí te va a quedar más cómodo si se la pasás al coordinador y él por ahí nos la sube en YouTube o en Moodle. Por ahí si no sabes cómo es. Bien, perfecto. Buenísimo, gracias. Listo, chicos, nos vemos. Muchas Chau, gracias. chau. Gracias.